Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa de fantasmagoría. Hace rato no nos veíamos y bueno, nos encontramos hoy para una fiesta muy especial con un invitado también muy especial. El día de hoy vamos a hablar de la historia de una de las sagas más importantes de terror, sobre todo de la serie B, y quiero primero presentar, aunque ustedes seguramente ya lo han visto, ha tenido otros programas, ha pasado por este canal, ha estado solo, creo que es la primera vez que está acompañado en este canal, aunque no es la primera vez que estamos juntos en un programa. Y pues bienvenido, Pedro. Gracias, Caro, es todo un honor estar aquí en Fantasmagoría, en este regreso del sarcófago de las rarezas y sobre todo en esta fiesta que celebra un gusto muy especial por una saga también muy peculiar de horror, de serie B, de muñecos diabólicos que yo sé que muchos millennials como nosotros crecieron un tanto viendo esta parte escondida, ¿no? De estas películas en VHS, ¿no? Estas películas que luego pasaban en tele a medianoche, ¿no? Y que así pudimos conocer justamente a Puppet Master, ¿no? Entonces, para mí es un honor estar con ustedes en Fantasmagoría Colombia y bueno, pues que empiece la fiesta. Bueno, antes de empezar, quiero contarles un poquito quién es Pedro, que ya lo hayan visto por ahí. Pues Pedro es psicólogo clínico, actualmente es psicoterapeuta privado y también es investigador y divulgador de géneros fantásticos desde hace más de 10 años, dando charlas y cursos en distintos recintos e instituciones de México. Es coleccionista de figuritas, ahorita van a ver sus figuritas de Puppet Master, y de superhéroes también, y amante de la gastronomía callejera de México. Que iban los taquitos. A los tacos. Y bueno, también pues Pedro es miembro ya internacional de Fantasmagoría, hemos hecho varios programas juntos, también fue jurado el año pasado, en la edición del año pasado y en la edición del 2022 y del 2023 dio varias charlas sobre cine de género, sobre todo de películas mexicanas, en el pues de cine de género que ya es tan conocido ha sido una gran industria también de cine de género. Entonces pues Pedro es un gran experto en esa área. Entonces muchas gracias, Pedro, por aceptar la invitación y estar aquí, además porque pues decidimos como preparar este programa que teníamos pendiente desde hace mucho rato, y sobre todo porque se juntaban como el mes de los cumpleaños de los dos y queríamos como celebrar ambos cumpleaños hablando de una de nuestras sagas favoritas y de nuestros personajes pues como más entrañables, que son de alguna manera estos muñecos poseídos, bueno, digámoslo así, como estos muñecos que cobran vida y que han sido, digamos, un subgénero que, que ha pegado bastante en el cine de terror, que desde Chucky tenemos muñecos desde, bueno, en muñecas también tenemos, pues hemos tenido muchas sagas de muñecos, de muñecas, de, bueno, como el Magic, de esta de también, que es uno de los antecedentes de las películas de muñecos, de posesiones o de muñecos que toman vida. Y bueno, queríamos como hablar también
de terror de los 80s, 90s, de una de las grandes productoras y uno de los grandes creadores pues, de varias sagas, de varias películas del cine de género y del cine de terror de los 80 sobre todo, de los 80s y los 90s. Entonces, Pedro, háblanos un poco de este personaje, de estas productoras que colaron bastante, sobre todo en los videoclubs. Bueno, al hablar de esta saga de muñecos o títeres, ¿no? Porque Puppet también hace referencia en español a títeres como autónomos o que mágicamente cobran vida a veces para causar ciertas cuestiones un poco violentas o gore ahí en las películas. Pero bueno, remitiéndonos a Puppet Master, ¿de dónde viene? ¿Cuál fue la idea original, el origen de estas marionetas? Esta saga que pues ya alrededor tiene más de 11 películas ahí que realmente ha sido muy prolífica y exitosa. Pues tenemos que hablar de Charles Band, perdón. ¿Quién es Charles Band? Pues el creador, nada más y nada menos del concepto original. Ahí por ahí hay una pequeña peleita con el director, ¿no? David Schmuller, que era el director de la primera película de Puppet Master, en quien tuvo la idea original, pero al final de cuentas Van expandió la saga, le dio cierto toque igual con su hermano, ¿no? Que es justamente quien crea la banda sonora tan peculiar de esta película, ¿no? Pero bueno, Charles Vance nace en los años 50, es hijo de un director, ¿no? Y vamos a ver justamente lo importante que no nada más es este señor Band para la cuestión del Puppet Master, sino yo me atrevería a decir para ese cine fantástico y de horror que amamos tanto que surgió en los años 80. Hijo del director Albert Band, que tenía ciertas cintas sobre todo grabadas en western, en cine de arte, cine clásico, pues bueno, Carlitos, ahí para los cuates, pues creció prácticamente como lo dicen las entrevistas en los estudios de cine, ¿no? Su padre grababa tanto en Estados Unidos como en Europa, entonces el pequeño Charlie, pues es muy lógico que se haya querido dedicar a la cinematografía más adelante, ya siendo un joven aproximadamente de 20 años, funda lo que es Charles Vance Productions en los años 70 y tiene algunas películas de corte maravilloso, muy parecidas a esto que vimos como Sinbad, ¿no? Las aventuras de Sinbad, que es este cine fantástico con stop motion, ¿no? Le gustaba mucho, que es trabajo pues de este otro gran maestro del cine que es Ray Harryhausen. Charles Band es fanático de Harryhausen. De ahí viene también un poquito esta semillita de los muñecos diabólicos. Pero bueno, sufrió una decepción pasando esta parte de decir, bueno, yo produzco películas, pero las distribuidoras a veces ni las estrenan porque si no me dejarás mentir, Caro, desde hace mucho tiempo el cine serie B o el cine de horror y ficción barato tiene cierto estigma, ¿no? De que como que es barato, entonces no va a pegar, no va a ser un taquillazo. Entonces decide fundar en los años 80, estamos hablando ya entre el año 79 y 83 más o menos, que funda Empire International Pictures, ¿no? Películas Imperio Internacional, justamente. Y bueno, nada más y nada menos hay que hacer aquí como un contexto. Empire Pictures, la productora que funda Charles Vance en los años 80, justamente pertenece a una camada de productoras independientes que sin ellas no tuviéramos ese cine de horror y fantasía tan clásico, ¿no? Por ejemplo, Charles Van con Empire Pictures se aventó a hacer Reanimator, se aventó a hacer From Beyond, o sea que son las películas de Stuart Gordon que traen a Lovecraft, ¿no? Ya adaptaciones que vemos en los años 80. Filmó Dolls, por ejemplo, que es otra gran película de muñecos, y esta serie como muy chistosa de demonios pequeños que también son un clásico, que son los Ghoulies, ¿no? O sea, filmó un buen de películas que recordamos con mucho cariño y que gracias al impulso del video casero, el VHS y la beta, pues pudimos verlas en casa. Pero no solamente Empire Pictures, tenemos también New World Pictures, que es la productora nada más y nada menos de Roger Corman. Pues esta productora de Roger Corman nos trajo nada más y nada menos que Hellraiser, ¿no? Tenemos Canon Films, bueno, nos trajo estas películas loquísimas de Toby Hopper en los años 80, que eran la secuela de La Masacre de Texas, ¿no? Que es esta como entre comedia y horror, ¿no? Hay humor negro y horror. Tenemos también Life Force, que me parece de las cintas de ciencia ficción
más extravagantes y bizarras de los años 80. Bueno, Cannon nos trajo este tipo de joyitas, y entonces el cine de horror y fantasía ochentero se vio alimentado por estas productoras que tenían un margen de bajos costos de operación. ¿Qué quiere decir esto? Con pocos presupuestos o con poquito dinero, sacaban muchas películas al año, aprovechando que no necesariamente se tenían que estrenar en cine, porque estaba el formato de video casero y los videoclubs, y entonces eso hacía que fuera un negocio rentable sin estrenar en cine, en esa situación. Y de hecho es un modelo que se le copió un poquito mucho a Roger Corman, de New World Pictures, porque Corman era el papá de hacer 4 o 5 películas en un mismo año, en un mismo set, muy baratas y de trancazo, o sea, y filmadas en un mes algunas, ¿no? En un par de semanas. O sea, Roger Corman era el rey del cine rápido, del cine casero, serie B, pero al final de cuentas que tenía cierta calidad que nos agradaba. Nada más y nada menos, pues Corman llevó la mayoría de historias de Edgar Allan Poe al cine en los años 60, ¿no? Entonces, este modelo de bajo costo, de muchas productores, lo adoptó también Charles Vance, y entonces se dice que Empire Pictures sacaba, ¿no?, cada 2 meses aproximadamente entre 3 y 4 películas, ¿no? Esto para los estudios grandes, o sea, en la actualidad también vendría siendo una pequeña locura en esta parte. Entonces este señor se aventó a hacer grandes clásicos, ganó mucho dinero. Por ahí estábamos platicando, Caro y yo, de este Chismex, compró un castillo en Italia para ahí tener la mayoría de las locaciones de sus películas de horror gótico, sobre todo, ¿no? Y también por ahí compró unos estudios antiguos ahí en Italia de, pues, este grande también, Dino De Laurentiis, ¿no? Pero bueno, se emocionó, gastó mucho dinero, el cine es un riesgo, y para allá del 87, tenía muchos acreedores Charles Vance, y pues tenía muchas deudas, a pesar de este éxito, y entonces Empire Pictures queda a la venta, en bancarrota, ¿no? Pero esto no lo detuvo. Un gran empresario, ¿no? Productor, director, guionista, un hombre polifacético, multifacético, y por ahí de finales de los años 80, sobre todo en el año 89, funda Full Moon Pictures, que a muchos fans del cine de horror les ha de maravillar. Y la primera película de Full Moon Pictures es justamente Puppet Master. Aquí fue una hazaña bien tremenda, porque se dice que Van ya con Dolls es una película del 87. Recuerden que vamos a situarnos en el año 87, justamente se estrena Child's Play, juego de niños Chucky, ¿no? Con el director de Fright Night, señor, ahorita se me ha de venir el nombre a la cabeza, este director, que Tom Holland. Muy bien, muchísimas gracias ahí en la maravillosa producción con Vincent. Tom Holland produce y crea Chucky, como dicen en Latinoamérica. Entonces, el furor por el cine de marionetas llega con Chucky, pero no se queda con Chucky. En ese mismo año, en el 87, Stuart Gordon estrena una película que se llama Muñecas, Dolls, que tiene una cuestión parecida a los cuentos de hadas, ¿no? Y es una película coral de muchos muñecos, ¿no? Chucky nada más es un solo muñequito poseído, pero Dolls tiene una múltiple variedad de muñecos, de juguetes, de soldaditos de plomo, ¿no? Entonces, esta multiplicidad de distintos muñequitos, que al final no les voy a platicar, no les voy a echar el spoiler de dónde cobran vida o por qué cobran vida, pero me parece que Dolls, justamente otra gran película de muñecos hechizados en los años 80, y justamente la hizo Charles Vance con Stuart Gordon. Entonces, de aquí viene la semillita. Por ahí ya tenía una película que se llamaba Dungeon Master, algo así como el maestro del calabozo. Entonces ya el título es, pues le pongo Puppet Master, ¿no? Y la idea de hacer otra película coral de muchos muñequitos, pero ahora fue muy inteligente don Charles Vance y se asoció con Columbia Pictures, ¿no? Columbia Pictures ya venía de un éxito de cuestiones paranormales con Ghostbusters, con las 2 películas de los cazafantasmas. Entonces se arriesgó a producir y a exhibir en cines Puppet Master de 1989. El guión lo escribe Charles Vance, pero la dirige David S. Mueller, y ahí va donde viene esta pelea de
qué conceptos entran, qué conceptos no entraban, y justamente pues van con toda esta mentalidad empresarial, con toda esta situación, pues sí, deja un poquito de lado en las siguientes películas a David Müller, y entonces pues se dice que, por ejemplo, Band aportó los rasgos físicos de marionetita que tenemos aquí, si la alcanzan a ver, nada más y nada menos que es Blade, ¿no? Que es de la colección de Puppet Master, ¿no? Se dice que está basado en los rasgos físicos del actor Klaus Kinski, ¿no? O sea, si ven a Klaus Kinski, sí, realmente da miedo, ¿no? O sea, por ahí vean esta película de Nosferatu de Werner Herzog, pues es Klaus Kinski, ¿no? Aprovechándose de esa cara tan particular que tenía. Se dice por ahí también que esta situación de que sucediera en un hotel, ¿no? También es de Charles Vance, ¿no? Pero bueno, ahí quien tuvo aportaciones también se habla que David Müller ya tenía un cortometraje de marionetas hechizadas antes de filmar Puppet Master y que de ahí venía la idea, ¿no? En fin, aquí la verdad se pierde en el mito y en el chisme, pero obviamente Van hace crecer la franquicia porque se estrenó en cines en 1989 Puppet Master, pero en una cantidad limitada de cines y su éxito económico no vino de los cines, vino directamente del formato casero. Y ahí es uno de los puntos centrales de Full Moon Pictures. El merchandising o la mercancía, la mercadotecnia para formato casero. Porque este señor, antes del boom del internet, pues no solamente te vendía el DVD, bueno, el DVD, el VHS o el beta de Puppet Master, te vendía la playera, te vendía la figura de acción, tenía su propio catálogo de productos de los monstruos de Full Moon, porque Full Moon trajo otros monstruos muy interesantes aparte de Puppet Master, que es, por ejemplo, esta saga de vampiros hecha directamente en Transilvania, en Rumania, que es Subespecies, ¿no? También trajo unas películas bien extrañas. Yo creo que el cine más extraño, delirante de serie B, obviamente, que pudimos ver los fanáticos del horror en nuestra infancia noventera, en nuestra infancia de grunge, fue justamente gracias a Full Moon. Trajo películas adaptadas de Lovecraft, como Castle Freak, por ejemplo. Trajo unas cosas rarísimas como una serie de mutantes llamado Cabeza de Familia, ¿no? Head of Family, unas cuestiones ahí bien extrañas. Y claro, pues el éxito de la franquicia de Puppet Master en todos los años 90, ¿no? Porque con digamos, taquilla, bueno, más bien venta millonaria de VHS a nivel renta en Estados Unidos, pudieron hacer Puppet Master 2, que fue filmada en 1990, y pues así, sigue, claro, así sigue y sigue esta saga. Bueno, ya calentamos un montón, yo creo que se nos viene un montón de recuerdos del videoclub porque lo que vimos, si alcanzamos a ver en algún momento Puppet Master, fue muy pequeños, por ahí en un canal, por ejemplo aquí en Colombia fue lo que llamábamos la Perubólica, o que llevaban canales de Perú, canales mexicanos, Cinemax en inglés, y las pasaban por ahí a muy altas horas de la noche, entonces eran niños que la veían ahí como de manera muy pirata, o en el videoclub, pues a los que les tocó como el VHS, por ahí ver las carátulas de los VHS, aparecían los Puppet Master. Bueno, ya Pedro nos introdujo un montón, lo único que me faltó pues como decir es que Dolls realmente, que fue estrenada en 1987 y fue dirigida por Stuart Gordon, que ya venía también Charles Band, no sé si mencionaste ya Reanimator, que fue como muy importante, fue una película bastante reconocida, y de hecho vamos a encontrar por ahí en la saga de Puppet Master algunos cameos de Barbara Crampton, por ahí para los nostálgicos, que Barbara Crampton todavía hace películas también como muy serie B o muy X de terror, pero ella aparece, hace dos cameos, en la primera hace un cameo y aparece por ahí al comienzo y luego más adelante también aparece ya mucho mayor.
pero bueno, Dolces realmente es una obra, iba a ser una obra de teatro y la terminaron pues como llevando al cine cuando ya Charles Band como que tenía su proyecto de crear como la Full Moon, y la Full Moon fue muy importante también porque tenía apoyo de Paramount y de Pioneer Home, o sea, nada más y nada menos que esas dos grandes productoras que también pues apoyaban a Hollywood, pero estaban apoyándolo. Él tuvo, digamos, aunque fue serie B, tuvo mucho presupuesto, sobre todo en el caso de la segunda, cuando ya tuvo mucho éxito la primera, pues realmente le dieron como vía libre y luz verde para poder hacer la segunda pues de manera muy rápida. Y esa fue una de las grandes éxitos, al menos de las tres primeras películas. Entonces sabremos un poquito ya de la Puppet Master cómo comienza. O sea, yo quiero recordarles, antes de que empecemos ya a hablar de fondo de la saga, eh, cómo está organizada esta saga. Empezamos en un orden de estreno, así tipo como las Star Wars, que son realmente en desorden, porque la verdad es una historia un poco enredada de ver. Pues yo porque me hice la maratón el fin de semana de las 14 películas y tengo como la información un poco más fresca, pero creo que alguien que viera con el tiempo de estreno y como toda esa distancia que había entre estreno y estreno, creo que era muy difícil de seguir el hilo para, pues sobre todo de la historia, porque es un poco como confusa en algunas partes. Entonces tenemos como un orden de estreno de todas las películas, además porque hay unos crossovers y unos spin-off. Luego hay digamos que un orden cronológico, que la verdad empezaría por allá con la séptima, que es con Retro Puppet Master, que es una película muy aparecida y extraña de todo el origen de Toulon, de André Toulon. Y tenemos los crossover, que si mal no recuerdo son 4 películas, y estos crossover, muchos de ellos, pues, por ejemplo, en Puppet Master y Demonic Toys, creo que no estuvo Charles Band, fue como, no se involucró como mucho, fueron como de otras personas, que, y que además no incluyen a todas las marionetas, porque en el caso pues de Blade es una película sobre Blade, de bueno, Demonic Toys sí aparecen los Demonic Toys, que además es otra saga de películas. Y aparece también Doctor Death, que es una marioneta que solamente se alcanza a ver en la 6, en Retro Puppet Master. Es una de las marionetas que aparece ahí, pero bueno, ese es más o menos como el orden para que tengan idea, si no la han visto, si más o menos recuerdan cuál se vieron, porque si tuvieron la oportunidad de verla según como el estreno, creo que es bastante difícil como de seguir la historia, y por eso algunos creo que no les gusta sino las tres primeras, consideran que ya no es tan bueno, que ya se acabó, que estaban como metiendo mucho, no sé, como relleno, creando cosas como de la nada, muchas incoherencias también, pero creo que pues Charles Band, como ya les contó Pedro, era alguien como que podía hacer lo que quería, o sea, era dueño de un castillo, simplemente así te gusten o no te parezcan las Puppet Master. Él estaba en su castillo tomando vino seguramente por allá en Italia, que fue el castillo además donde se filmó Castle Freak, que por eso fue como reconocido ese castillo. Y pues por eso creo que además es una saga que se ha mantenido como renovando, así como que no les guste mucho, pero pues o no haya aceptación, por ejemplo, de los que lo vieron muy pequeños, que las tres películas creo que son mucho más entrañables por los actores, los personajes, bueno, hasta los mismos directores, y de ahí en adelante pues cambió, pero igual se mantuvo actual. O sea, si ves las películas que ya estaban como en el tipo 95, 96, que fue la cuarta creo que fue la cuarta y la quinta, tenía el estilo de ese tiempo de los 90, tal cual. Entonces creo que se estaba renovando
pues ha tenido como esa pues como ventaja, porque pues al ser como Charles Van alguien que piensa en eso y lo que dice Pedro, el merchandising, o sea, tenemos que tener en cuenta también que el terror sigue siendo una marca, sigue estando al lado de lo que siempre pues hemos dicho del consumo, porque hay que comprar las figuritas, te venden el merchandising, que el VHS, el DVD, el Blu-ray y los coleccionistas y la camiseta y el libro, todo este tipo de cosas, o sea, para poder seguir haciendo películas y para llevar eso también en el tiempo, o sea, creo que también hace parte de lo que es el cine y el arte tiene que mantenerse en el tiempo y debe ser de alguna entrañable, o sea, esto marcó generaciones ya de personas que vieron estos muñequitos y pues que hemos crecido como con estas marionetas. Entonces, de alguna manera eso también se tiene como que tener en cuenta al ver y al conocer pues todas las películas que han salido y que se siguen renovando igual con una estética que va cambiando, que no es tan, sí, no es tan icónica, igual en los 80 se veía como en los 80, ahora pues se ve, la última fue del 2022 y se veía como hecha en el 2022 después de más de 30 años. Claro. Entonces hay que tener como un poco en cuenta eso. Y bueno, Caro, aquí me gustaría como, digo, aquí una fe de ratas que dije era Colombia. No, tienes razón, era el estudio que apoyó económicamente era Paramount Pictures, ¿no? El estudio que llevó a Indiana Jones y también hizo el cementerio de mascotas, ¿no? Ahí me equivoqué, error mío, lo confundí con Colombia, era Paramount Pictures que le financia, le entrega el dinero para hacer la película, la primera, y Pioneer, este estudio como muy famoso de cámaras y cuestiones así, pues la distribuyó, sobre todo creo que es un estudio japonés, Pioneer, y le ayudó a la distribución, o sea, eso es bien importante. Pero a mí me gustaría aclarar esta parte, sobre todo para los que no son tan fans de la saga, por qué es entrañable, por qué es tan larga, ¿no? O sea, Puppet Master, hay que recordar algo que pasa con las sagas populares de horror, sobre todo desde los años 80, con el slasher, por ejemplo. Tiene razón, Caro, quiero retomar esto. O sea, mucho del arte, pues tiene que permanecer y en una sociedad capitalista como la de nosotros, la permanencia la da, pues el marketing, la da las secuelas en el horror, ¿no? Esta cuestión entrañable. Y entonces, Puppet Master no fue la única. O sea, tenemos Viernes 13, Halloween, Pesadilla en la calle del infierno, que al ser tan populares crearon una serie de secuelas muy largas que el estudio ni se imaginó que iba, o sea, muchos estudios, por ejemplo, con Halloween de John Carpenter te lo dice, ¿no? O sea, yo nada más iba a hacer la uno y ya, pero el estudio, al ser un negocio, pues me habla y me dice, ¿qué onda? ¿Vas a seguir o no vas a seguir? ¿No? Lo mismo pasó con Puppet Master y aquí tenemos que entender un punto. Cuando se hacen muy populares, sí, se convierten en un producto, entran distintos directores a darle como su punto de vista. O sea, al ser tan largas, muchas veces el equipo creativo de las primeras películas no se puede mantener a lo largo de toda la película. Le pasa a Halloween, le pasa a Pesadilla en la calle del infierno, a Scream, le pasa modernamente, si quieren ustedes, a las del Conjuro, a las de la Noche del Demonio, o sea, toda saga exitosa de horror para mantenerse en el tiempo, hace varias secuelas y cada secuela la agarra un director y así le pasó a Puppet Master, ¿no? De hecho, Puppet Master fue tan popular que surgen otro grupo de muñecos, en la misma Full Moon, de muñecos poseídos que eran los Demonic Toys, ¿no? Que eran como más modernos, digamos, porque Puppet Master eran títeres, ¿no? Eran un grupo de títeres artesanales. Los Demonic Toys ya eran juguetes de supermercado. Me acuerdo que la música había un bebé pelón de estos nenucos grosero, que era muy grosero, muy lépero, dicen aquí en México. Había de estos como arlequines que salen de la cajita con resorte. O sea, ya eran juguetes de supermercado. Y de hecho, el éxito de Puppet Master les llevó a pelear ambos grupos de juguetes en Demonic Toys versus Puppet Master, ¿no? El director agarra esta parte y le da su toque y a veces se pierde mucho. Yo consideraría que las
primeras 5 películas son las que conservan la parte entrañable, la parte coherente de la saga, porque ya a partir de las 6, como cambian el director, es ok. Bueno, no importa. Ok. Sí, creo que ahí me corté un poquito, pero bueno. Continúo con esta parte. Yo considero que las primeras 5 son las más entrañables, son las que aprovechan muy bien algo que llama mucho la atención de Puppet Master. Son unos muñecos o títeres, como lo quieran ver, muy peculiares y tienen una personalidad propia. Y eso es, creo que, parte de su éxito en los fans del cine de horror, ¿no? A diferencia de Chucky, a diferencia de otros muñecos, sobre todo Chucky, que es el campeón, digamos, de los muñecos diabólicos, no hablan. O sea, son marionetas que no hablan, pero no necesitan hablar porque su diseño, habilidades, el cómo las manejan el grupo de efectos especiales en las primeras sagas, la historia humana, creo que hay una historia muy humana alrededor de ellos, todos esos elementos hablan por sí solos, ¿no? O sea, son un grupo, en las primeras películas aproximadamente creo que son 5 títeres y cada uno tiene una habilidad distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que es Toneler, ¿no? Que tenía como el taladro, ¿no? Blade era muy sigiloso, ¿no? Como un espía, ¿no? Tenía las cuchillas, ¿no? Pero también tenemos a Pinhead, ¿no? Que lo tengo ahí escondido, para presumirlo de una vez. Era un hombre fuerte, era un hombre, un forzudo, como estos forzudos de las ferias de principios del siglo XX. Tenemos a Lich Woman, la mujer sanguijuela, que era una femme fatal, una muñequita de estas femme fatal, pero que al besarte, pues te pegaba una sanguijuela que te succionaba la sangre, ¿no? Y así tenemos que cada uno tiene una manufactura diferente, tiene un poder diferente, una habilidad diferente, y a lo largo de las 5 primeras películas les dan una situación muy humana. O sea, van contando la historia de una manera muy humana, y entonces estos títeres no son tan malvados como Chucky. Son una especie de figuras trágicas, antihéroes en algunas, incluso en las últimas, en la película 4 y en la 5 podríamos decir que son antihéroes, y en la 3, que es de las que más me gusta, cuentan el trasfondo de dónde vienen estos títeres y cómo tienen una conexión con André Toulon, que eso es muy importante, porque también Toulon, que es el maestro de las marionetas, tiene un cambio en la parte 2 de ser un villano que parece un monstruo muy parecido al hombre invisible, ¿no? Con vendajes, que simplemente ni siquiera quiere a sus marionetas, sino él quiere como convertirse en una marioneta humana grande para tener inmortalidad. Pasa en la parte 3 a ser una especie de humanista, a ser una especie de un cuidador, ¿no? Un preservador del secreto de lo que hay detrás de la reanimación de estos títeres o de la animación de estos títeres, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una saga compleja, no simplemente es una historia de serie B para espantar a la gente o tener gore gratuito, ¿no? Sino que es muy humana. Si ustedes ven la parte 3, está situada en la Alemania nazi. Platicábamos, Caro y yo, que como de una forma un tanto artesanal, y medio ahí se les fue algunas imágenes de archivo para ver la cuestión de cómo era la Alemania nazi. Nos cuenta la historia de Toulon. Toulon es un titiritero francés que es víctima del régimen nazi. Y ahí empieza la situación de la creación o la de la venganza de Toulon contra el régimen nazi y cómo cada marioneta tiene una historia humana. La reanimación va cambiando de película en película, pero lo central es que es un ritual egipcio que de alguna manera Toulon tiene, lo explican en películas más adelante, pero para reanimar a las marionetas también les tiene que dar una personalidad y la personalidad pertenece a humanos que fueron víctimas del régimen nazi. Entonces, eso creo que le da una profundidad muy, muy padre a la situación. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, por qué Pinhead es un hombre fuerte,
¿Por qué Blade tiene esta indumentaria, ¿no? Este sombrerito, la gabardina, ¿no? ¿Por qué Lich Woman? Lich Woman, pues ahí les puedo hacer un spoiler. Lich Woman, la mujer sanguijuela, pues es la esposa de Tulón. ¿Por qué la convierte en marioneta? ¿Por qué pasa esto? Vean la parte 3 para no seguirles spoilando, pero creo que es un sentido muy humano, que lamentablemente se pierde a lo largo de las secuelas. Ya en las partes más nuevas son estas máquinas de matar, ¿no? Pero yo creo que en las primeras 5 partes, y eso le da una cuestión muy profunda, hablan de la conexión sentimental de Toulon con sus marionetas, que eso es una parte bien esencial del cine de muñecos diabólicos o marionetas. O sea, esta emoción que depositamos en el muñeco o en el objeto físico, que es una parte muy importante en el capitalismo, o sea, cómo vivimos nuestras emociones con los objetos, ¿no? Y dense cuenta, por ejemplo, cuando una persona tira su iPhone 14 de muchos miles de pesos, cómo se siente, ¿no? O una persona que adquiere un carro nuevo, qué tanto interés le pone como si fuera un familiar, ¿no? O ya no hablemos, por ejemplo, de estas personas que ahora están con muñecos, ¿no? Estos hombres que salen en noticiarios que ante la soledad crean una familia de plástico, ¿no? Que fue un tema muy sonado, ¿no? O sea, eso es una parte central que sale en muchas películas de muñecos diabólicos, desde Chucky, desde Magic, ya la mencionó, una película clásica de muñecos diabólicos que mencionó ya, y por supuesto Puppet Master, la relación, el sentimiento, el animismo que hay detrás de un hombre y sus marionetas, de un creador y sus marionetas, ¿no? Y esto lamentablemente pues, se pierde se diluye en la saga, ¿no? Porque es ya después mucho gore, carnicería, incoherencias, pero yo considero como fanático de la saga que las primeras 5 películas, sobre todo la 3, es la más sentimental, la más profunda en cuanto al análisis, y sí que viene esta parte incluso de una crítica un poco pues, a la guerra, al trauma, porque nos damos cuenta que Tulón no se deshace de sus marionetas, o esa venganza que implementa Tulón con sus marionetas es por ser víctima de un suceso que no quiere soltar, ¿no? Y eso es una parte bien esencial que, por ejemplo, vemos en películas como Magic, ¿no? ¿Qué tanto sufrimos y le transmitimos eso a los muñecos o a nuestras creaciones, ¿no? Como si fueran un familiar o un hijo, ¿no? Y pues Tulón lo dice mucho, sobre todo en la 3, ¿no? Que estos son sus hijos, ¿no? Que estas marionetitas pues son sus hijos, ¿no? O sus amigos. Vean la 3 y dense cuenta a qué me refiero, ¿no? Pero bueno, creo que es, a mí, Caro, no sé tú, pero las primeras 5 son, las primeras 3 soy fan de las 3, pero las primeras 5 son como las más decentes, digamos así, en muchos aspectos. Pues a mí me parece que es toda la saga completa, es que eso para quien la vea de pronto con los años, con el tiempo, yo sí hice la tarea de verlas, hacer la maratón y verlas seguidas, todas completas, entonces creo que es más un ejercicio de ver también cómo vemos. Ahora también que me lo recuerdas, por ejemplo, que mencionas tanto las marionetas, porque cuando yo vi todas las películas, realmente las marionetas no salen tanto. No salen tanto en la mayoría de las películas, además porque la película se llama Es Maestro de Marionetas. No se llama como nos la vendieron acá en Latinoamérica, que la vendieron como marionetas asesinas. Entonces ya, claro, teníamos una idea de que son unas marionetas que asesinan y que tienen sangre, y pues yo realmente ya veo que solo del maestro de marionetas y que va más allá de solamente pues estas marionetas que cobran vida, porque es que hay un tema ahí, por ejemplo, de la traición que está muy arraigado en las 3 primeras películas, porque es que no hay nadie ahí más traicionado que las mismas marionetas. Hay también un juego de poder, siempre hay un asunto de poder humano ahí todo el tiempo, como con la guerra, por eso creo que es muy interesante estas historias también que hace pues como sobre la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, y que se retoman en estas películas, bueno, después del 2010 cuando aparecen las ASIS, y que a mí al final como ver todas esas películas juntas, me parece que no se trata de que las marionetas sean marionetas, que nosotros somos marionetas. El ser humano trata del poder y que cómo manipulan es a los demás, cómo se manipulan es a las personas, porque finalmente en ese juego de poder
es donde se pierden pues todo lo que es el humanismo, se pierde la empatía, las marionetas simplemente son un artefacto. Y los que toman las decisiones, por eso hay una como de las últimas, la última que es Axis Termination, donde pues dicen que realmente uno de los personajes dice, es que yo no les digo qué hacer, a las marionetas, yo no les digo qué hacer, yo los guío, soy su guía. Entonces por eso las marionetas a mí no me hacen daño. Entonces creo que también tiene que ver eso con que habla un poco también de esa filosofía de la libertad, del libre albedrío, ¿cierto? Toma, o sea, que es un poco como más profundo de lo que realmente vemos de una película pues de serie B y que sí, obviamente se vale de todos estos asuntos de nostalgia, del marketing, del merchandising, pero realmente tiene, si uno se hace, pone el ejercicio realmente de verlas como de manera crítica, pues puede encontrar este tipo de cosas. Y creo que eso se ve en muchas partes pues, de las sagas también ahí, porque ves que hay amistad, ¿cierto? Por eso también mucha gente le da rabia y siempre es muy interesante ver esas opiniones, pero ¿por qué se vuelven al final malas y ellas siempre fueron buenas? Pero porque fueron buenas, son marionetas, no tienen por qué ser ni buenas ni malas. Porque que el personaje de André Toulon no era malo, sino que era bueno, pero realmente era una persona egoísta. Él quería que su esposa regresara, quería tener a sus amigos. En otra que pues realmente es una de las que menos me gusta, que es de Legacy, que realmente es como un resumen de todas, pero ellas, las marionetas, quieren que las destruyan, pues ya están cansadas, porque es que ellas en ningún momento le dijeron o tomaron la decisión, sino que André Tolón fue quien decidió por ellas y las convirtió. Entonces creo que la película no es como tan simple de los muñequitos y ya, aunque pues las convenciones sí muestran eso y es muy, muy lindo los muñequitos y coleccionarlos y las primeras pues tienen una estética, la ambientación, el hotel, es muy emocionante pues también como conocer cómo se hicieron muchas de las pues grabaciones de esta o locaciones pues como que encontraron y estos lugares y como que había esas historias, además que es muy, sí, muy nostálgico ver cómo empieza como en un hotel por allá en California, el hotel pues aunque no fue realmente ahí donde hicieron las escenas, sino que fue en otro hotel, pues tomaron este hotel que es como muy bonito por allá en una bahía, en Bahía Bay de California, Bahía Inc creo que se llama, y que ahí sucede pues varias de las películas. Y pues también otra de las cosas que yo agregaría, muy interesante de la película, es como este asunto con la ciencia, porque también está bueno el poder y el poder tener vida. Por ejemplo, los personajes de la primera película son unas personas con poderes, ¿cierto? Unos mediums que yo no sé qué hacen trabajando en un departamento científico de una universidad como Jay, que le gasta presupuesto a una pseudociencia, o sea, es un desastre, y ellos van a este hotel a encontrarse con otro medium que estaba teniendo malas prácticas. Y luego en la segunda es como un poco al contrario, y es que un poco más científicos, ya están los parapsicólogos que van con equipos, van, bueno, realmente con un computador, pero se supone que hacen entender de que van con el tremendo equipo y pueden estar pues examinando a una de las marionetas que lograron encontrar y bueno, y hay como un asunto ahí como con la ciencia y después llega un asunto con la tecnología también muy interesante porque te encuentras como con este chico ya en la cuarta película que es todo un genio de la robótica y él trabaja para un proyecto que es el proyecto Omega, de una división por ahí como del gobierno, y el chico es todo un genio, pero no logra que estos robots puedan tomar decisiones. Entonces también esta película tiene esa como
pues varios elementos que son importantes y que me parece como muy interesantes de destacar de una película, pues que Serie B y está hecha como para que la vean ahí de puro entretenimiento, pero tiene estos tipos de temas que pues me parece como, y además que eran muy actuales como en ese momento, o sea, en ese momento cuando salió la cuarta, en pleno 95, claro, los computadores y la robótica estaba pues en pleno internet, casi fin de siglo, entonces me parece que es una película que a pesar de venía como muy clásica de un maestro de marionetas que venía por allá de 1902 y se logra acomodar al tiempo, a 1995. Y además otra cosa que no hemos mencionado muy interesante, bueno, que también es una mezcla ahí, porque sí, es muy difícil de llevar la saga con todos estos temas, es la de la tribu egipcia a la que le roban el secreto, del demonio Sutek. Claro, claro. Y bueno, hay tantos temas, yo creo que es una parte bien interesante, ¿no? Es esta mezcla del pasado, esta mezcla de la inteligencia artificial, que ahorita yo creo que es algo a lo que se adelantó la película, y que podemos hablar de esta parte también del poder, el miedo a los descubrimientos. Vamos así, el secreto de la vida, ¿no? Que es así este pergamino donde viene como la instrucción para hacer la pócima de Tulón y que se la roba a unos sectarios de este dios Utek que lo quiere recuperar porque Tulón hizo un mal uso, ¿no? Pues también da con esta cuestión que llamaba Isaac Asimov, ¿no? El complejo de Frankenstein, que es qué tanto le tenemos miedo a que nuestros inventos, nuestras creaciones, nuestra tecnología se vuelvan en nuestra contra, ¿no? Que también es una parte importante de la saga, ¿no? Eh, y yo resalto mucho esta parte que mencionamos, ¿no? No es en blanco y negro, como a lo mejor muchas películas de horror, ¿no? Donde, pues es un monstruo, es malo y el monstruo acaba matando y se deshacen de él y fin de la historia, sino que tienen esta evolución, tanto Tulum como sus marionetas, primariamente siendo asesinos, pero te das cuenta por qué son asesinos, te das cuenta de que hablas de este poder, ¿no? De que existirá el libre albedrío y en un mundo donde hay poderes tan grandes como los de los gobiernos totalitarios, ¿no? Que justamente estamos viviendo una época donde está regresando esta parte y no me dejan mentir todas las noticias que vienen con la guerra de Ucrania o con lo que está pasando en Franja de Gaza, en donde, bueno, yo tengo libre albedrío, estoy en tu casa y no te puedes mover de ahí, ¿no? Que es el tema, uno de los temas también de Puppet Master, la guerra, y cómo Toulon sobrevive a la guerra, y que lo deja marcado, ¿no? Uno dirá, bueno, es un ancianito que pues usa sus marionetas para darle la torre y de repente sientes bien feo, porque sí están bien diseñadas, tienen gestos muy humanos en algunas partes y sí sientes feo que las tire o que Toulon se deshaga de ellas, ¿no? Pero al final te das cuenta que Toulon tiene también una evolución y de un vengativo, de una víctima, ¿no? De un holocausto, se convierte en un guardián, ¿no? De este secreto para que me imagino, este proceso no es tan nombrado en la saga, pero quiero creer que el personaje reflexionó sobre el mal uso que se le puede dar al secreto que tienen sus marionetas, y entonces viene esto que en la 4 y la 5 Caro está hablando de este chico que es el guardián, el nuevo guardián, el nuevo Puppet Master, pero ahora es un experto en robótica e inteligencia artificial, que es un tema que ahorita anda muy en boga, y que pues la saga se adelanta justamente a esta moda del computador. Otro elemento que me gustaría, y que lo vi apenas ayer haciendo, como dice Caro, la tarea, ¿no? Porque a lo mejor yo he visto sagas, ahora sí que no me la eché toda completa, pero yo la he visto en partes, ¿no? Así, por ejemplo, el Halloween pasado me eché las primeras 3 películas, a inicios de año vi las primeras 2 de Axis, ¿no? Y así me gusta como ir salteando esta parte. Pero ayer justamente ustedes lo pueden ver en YouTube, hay una entrevista de la revista People, ¿no? En su portal para YouTube, en su como división electrónica, justamente con Charles Van, donde le preguntan, oye, una anécdota rarísima que hayas tenido, ¿no? A mí el hotel Bodega Bay, o sea, se filmó en distintas cuestiones, en locaciones,
Es una locación en Pasadena, California, es una locación de estudio, el hotel no existe, este gran hotel enclavado en este como valle en el mar, en la costa, digamos, pues era una maqueta de aproximadamente el tamaño de un escritorio, ¿no? Que metían ahí en edición con pues con el mar y el peñasco ahí, ¿no? En la grabación, en el set de la película 3 dice, y hay una cuestión bien interesante, como estas cosas raras, ¿no? Estas, no sé si llamarle tipo maldiciones o cosas raras como en el tema del exorcista o esto que causa tanta polémica, pero Charles Vance comenta, ¿no? Ante esta cuestión de que le pregunta, ¿qué es lo más raro que te ha sucedido, ¿no? En tu carrera como director de cine de horror, ¿no? Y le dice, mira, cuando filmamos Puppet Master 3, en el set, recordemos que Puppet Master 3 está ubicada en los años 30 en la Alemania nazi, entonces era un set de Universal que servía para las películas viejitas de terror, ¿no? Estas villas europeas con las casitas iguales, ¿no? Ahí filmaron Puppet Master 3. Charles Van estaba dirigiendo ahí las cuestiones como de preparar al personal para la filmación del día y se le acerca un viejecito y le enseña una fotografía de un hotel bastante parecido a Bodega Bay. Y le dice, yo lo felicito, señor Charles, porque yo viví en ese hotel muchos años. Y Charles Van se queda así de... Hacía color, viejita, pero a color, era casi exactamente igual a lo que vemos en la pantalla grande, ¿no? Obviamente se despide el viejecito, se lleva la foto y jamás lo vuelven a ver, pero dice, pues ese lugar no existió, o sea, ¿por qué? Porque era una maqueta, estamos en la edición, no existe, porque este señor me está diciendo esto, no hay quién era, ¿no? Entró ahí, llegó a la gente, saludó a Charles Van, le dijo, lo felicito porque yo viví en este hotel muchos años, está muy bonito que lo haya puesto en la película, entonces se quedó así de, ¿qué diablo? Quieren ver este cachito, búsquenlo ahí en YouTube, Charles Van con People, con revista People, que le hace ahí una entrevista aprovechando uno de los estrenos de las últimas sagas de estas de Axis, ¿no? Entonces, pues sí, y bueno, también a mí me encanta el hotel, yo muchos años creí, ¿no? Que era un hotel real, pero no, era una maquetita, ¿no? Y los exteriores, y el mar y todo, es una bahía que está ahí en Pasadena, California, ¿no? Pero bueno, es como de las cosas raras de Puppet Master. Bueno, vamos a leer alguno de los hablados como tanto, a ver qué nos dicen en el chat. Red Eye dice un saludo para todas las personas conectadas, saludos a Red Eye 77, para la Verónica Herrera, para el doctor Todas, Herbert West, el sabueso todas. del Gore, ha Saludos. comentado mucho y dice, Charles Band sin duda es uno de los mejores cineastas de cine B. Dice también una cosa, Shakespeare fue en 1988, después de Dolls 1987. Ahí las aclaraciones con las fechas, muchas gracias. Tourist Trap no tenía muñecos, pero ya mostraba maniquís que se mueven con telequinesis. Del mismo director, bueno, del mismo director de la Puppet Master 1, de la de Sí. 1989. Los otros monstruos de Full Moon, Radub su especie, Killjoy, la galleta de jengibre asesina, dice el sabueso del gore y muchas más. Yo me vi un montón de la Full Moon, que no tan... Pues estos son monstruos de la Full Moon, pero muchas otras. ¿Tu película favorita de Full Moon, Pedro? Aparte de Puppet Master, me gusta mucho la saga de subespecies. Me encantan esos Radu, ¿no? Me encanta. Yo creo que aquí también tendríamos que mencionar que se arriesgó Full Moon a eso que ahorita disfrutamos, a lo mejor con gusto culposo los fans del cine de horror, que es unos monstruos bastante inverosímiles, no sé, o sea, tiene esta de un monstruo que es la película esta del hombre de galleta de jengibre, o sea, es una galleta de jengibre hechizada
que mata gente y que fue exitosa, aunque digan, ¿qué es esta cosa? ¿En serio fue exitosa? Sí, porque tiene, creo que 2 o 3 secuelas. Hay una película de un gong, a ver si no nos censuran, también de un gong, o sí, como, no sé cómo se le llama en Colombia, aquí en México son como gongs, son esos aspiradores de tabaco, marihuana, que estaba hechizado y embrujado y cobraba vida, y entonces también se convierte en un villano, ¿no? Estas aspiradores o lamparitas o gongs, se les llama, ¿no? De aspirar sobre todo marihuana. Es una película 100%, yo creo que es un estudio tan exitoso en este cine, un extraño, bien bizarro y peculiar, que creo que va a la par de estudios como Troma, por ejemplo, con las del Vengador Tóxico esta. Creo que ese cine que nos gusta a los fanáticos de horror, tanto de manera seria como de manera muy relajada o chistosa, sí, efectivamente rescato el comentario de Sabueso del gore, que es Full Moon en los años 90, junto con Troma a lo mejor, fue de las propuestas más frescas, más arriesgadas de cine fantástico que se hayan visto en esa década, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y mi favorita de la Full Moon es una de las más desconocidas, que se llama Netherworld. Es de los 90, de principios de los 90, y una que es muy mala, pero le tengo cariño, pero es malísima, que se llama She-Raker, o El Chillido. Oh, sí. Ese Bueno, tiene muchísimo. y son dos películas del Full Moon bastante desconocidas. Pues son muy difíciles de encontrar, pero sí marcaron como otra manera de ver la Full Moon. Bueno, la cronología de la saga es sin duda muy confusa. En serio te podría doler la cabeza al tratar de entenderlo. Sí. Por eso les mostré las imágenes de cómo se podría leer en orden cronológico, orden de estreno, y los crossover y los spin-off. Y son bastantes. Es una de las, creo que es la saga que más tiene películas, pues superando a Halloween. Sí, es la saga con más número de películas y pues contando los crossover y el spin-off. Sí, que más le han sacado películas, más han hecho, y yo creo que en algún momento le van a seguir sacando. Faltan en el espacio las Puppet Master, las marionetas. Ajá. Bueno, de Legacy sí es un poco relleno, sí. Es todo un resumen, son muy pocas las como escenas que, bueno, como originales, y es muy cansón de ver, sobre todo yo que me estaba viendo como la maratón, era como la repetición de todo. Dice el sabueso del gore, también hay cómics y un videojuego, hay demasiado merchandising de la saga. Sí, hay un cómic que salió en el 2015, que es cuando salen las novelas gráficas, y ahí está mucho más explícito, pues como mucho más explicado, como mucho mejor, de manera muy detallada, todo lo que pasa con André Toulon y la Segunda Guerra, porque tratas de los nazis. Entonces ahí también metió pues la mano Charles Band, y está como muy explicada. Eso también es como para los coleccionistas, buscarla por ahí. Hay un podcast, yo escuché un podcast de alguien que está como obsesionado con, esa, con ese cómic, solamente hablan del cómic, de todo lo que pasa, y bueno, la ventaja es que conocer como del cómic ayuda a entender muchas partes de las películas. Eso es algo como de lo positivo del cómic, pero pues tendrías que meterte de lleno a leer también todo eso. Lo malo de una franquicia de terror es que empieza a decaer, y mucho. Sí. No sé, yo estoy a favor de todo lo que se haga, sobre todo para las nuevas generaciones. Fangormillo dice: cómo vender una casa embrujada tiene que ver mucho con las marionetas y títeres, por eso me fascinó. Cómo vender una casa embrujada es un libro de Gladys Hendrix, donde hay una marioneta que se llama Poppy. Lo sé porque yo tengo ese libro, entonces conozco muy bien. Y además hay otro que me compré de cumpleaños, debí
tenerlo aquí a la mano, se llama La Casa de las Sombras, de Adam Neville, que es el mismo escritor de El Ritual, que es el libro del que adaptaron la película El Ritual, de la película de 2017, si no estoy mal. Hola Hoxeduk, que se conectó apenas por ahí ya como en la mitad. El sabueso del Gore vuelve que está muy participativo, dice, las marionetas son como antihéroes, son sus creaciones, como el título de la segunda película tiene ese título. La tercera yo creo que es la que más me gusta, cuando se volvieron a ver todas. A todo el mundo le gusta la tercera. Red Eye 77. El sabueso del Gore también se llama el titiritero del diablo. No solo marionetas En asesinas. México, ¿Qué tiene que ver el diablo? en México, yo la pude ver por primera vez en el canal, fíjate que bien chistoso, no sé cómo esos canales que ahorita ya no existen, adquirían estas VHS, no sé, yo la vi en el canal 34 de Televisión Mexiquense, era la televisora del Estado de México, es donde yo radico, y la pasaron a las 12 de la noche, y el título era justamente El juguetero del diablo, ¿no? El subtítulo ahí de la traducción, y en ese tiempo era Blockbuster, cuando ibas a rentar, que ya yo la vi primero en el 34 y años después ya la fui a rentar, era justamente el título de la carátula de VHS, era El juguetero del diablo, ¿no? Aquí en México así fue, sí, porque ni siquiera sale el diablo, ¿no? Digo, hay una cuestión interesante, Blade en algún momento su historia era que también era un títere que era como de Mefistófeles, de la obra de Fausto, ¿no? Ahí está muy bonito ese títere, pero es lo más acercado al diablo, porque ni siquiera es del diablo, es egipcia, toda la magia que viene de Tulón es egipcia, ¿no? En ese sentido. Sí, eso iba a añadir que ahí muestran creo que en la tercera y en algunas otras películas, muestran el afiche del show que hacía Tulón con Mefistófeles allá como en el Cairo, y es muy parecido a Blade, y pues creo que es el único como diablo que aparece en la saga. Bueno, sigamos. O sea, el lore de la saga es muy profundo. Wow, suena muy inquebrantable. No sé a qué se refería. Seguramente a todos los que las otras percepciones y los otros mensajes como que captamos de la saga, pues sobre la humanidad, el poder y la traición. Tremenda telenovela, si te pones a ver como esos tópicos. Eh, Bueno, y aquí dice Red Eye 77, mi favorita de Full Moon. Creo que es Castle Freak de Stuart Gordon. Era tremendo, hizo de las mejores adaptaciones de Lovecraft que hay. Incluso con su capítulo de Master of Horror. Y para los interesados, Full Moon tiene también app, Full Moon Futures, dice el Dr. Herbert West. Sí, es que ahí hay una cuestión interesante de Full Moon también. Digo, ahí acotando, la Castle Freak también me gusta mucho, es muy bonita. Hay una cuestión interesante, casi no se parece al cuento de Lovecraft, ¿no? Yo creo que Lovecraft es bastante difícil de adaptar. El cuento en el que se basa Castle Freak es El extraño. Ahí, y digo, la única similitud es que creo que pasa en un castillo y es un monstruo, nada más. Ya de ahí en fuera, Stuart Gordon agarra y hace su película, que aunque no se parezca mucho al cuento, es un peliculón, la verdad. Y esto de la app de Full Moon en los años 90, y si ustedes tienen, si son afortunados y tienen las versiones de DVD de Full Moon, yo me acuerdo que las versiones de DVD de Full Moon de Puppet Master, que aquí llegaron en México a sacar las primeras 5, o sea, creo que fue la productora Cima México, trajo los 5 primeros DVDs de Full Moon, de Puppet Master,
Y en las características especiales venía algo que venía en los VHS norteamericanos o en la revista, porque Full Moon llegó a tener revista, o sea, su propio catálogo. Era Charles Band hablando de la mercancía. Es una delicia esto, porque eran tres cosas de las que hablaba Charles Band en estos cortitos. Y creo que ahí fue un mago o un maestro del merchandising. Antes de la explosión del Internet, y ahorita con una película de Marvel, pues nos venden el cómo se hizo, las playeras y todo. Esto ya lo hacía Charles Band con Puppet Master, porque él tenía en sus script tres cosas, hablaba de las próximas películas, o sea, de no nada más de Puppet Master, hablaba de Trancers, por ejemplo, que es una saga bien padre de Full Moon, que es de viajes en el tiempo. Hablaba justamente de estas películas de Devil Toys, ¿no? De subespecies, ¿no? O sea, todas las que se iban a estrenar, él daba como el adelanto. Hablaba de cómo se hizo Puppet Master, ¿no? El detrás de cámaras que se dice. Y hablaba de los productos que había. De hecho, había una convención, no sé si se siga haciendo en Estados Unidos, de Full Moon Pictures, en donde sacaban las figuras de estas figuras, por ejemplo, que tengo aquí, pues son de las, estas figuras tienen aproximadamente, aquí dice, estas son de el 97, échenle. Entonces sacaban estas figuritas, ¿no? La playera, el vaso, la gorrita, pero también te vendían como la experiencia del póster firmado, de las primeras convenciones con los actores, ¿no? Con el equipo de titiriteros, ¿no? O sea, realmente si ustedes tienen en México la oportunidad de adquirir estos DVDs, son unas joyitas porque te dabas cuenta por qué Full Moon fue tan exitosa en los 90 siendo un estudio que hacía películas baratas, porque te vendía lo que hace ahorita Hollywood, o sea, te vende una experiencia total, ¿no? No nada más ir al cine a ver la película, sino que tengas tu playera, sino que conozcas al reparto, veas el adelanto, ¿no? O sea, eso antes del boom de Marvel ya lo hacía Full Moon Pictures como negocio, ¿no? Y entonces eso hacía, yo creo que por eso Puppet Master, siendo una saga, pues sí, como muy barata, y ojo, no menosprecio por la situación, sino este prejuicio de la gente que a veces tiene sobre el cine de serie B. Pero bueno, siendo una saga de cine barato, tiene tantos admiradores. O sea, ustedes vean, yo estoy en 3 grupos de Facebook de Puppet Master, de gente subiendo sus colecciones, de hablando de futuras películas. De hecho, un actor, bueno, ahí el chisme, un director de un festival de horror mexicano que admira mucho a Puppet Master, pudo actuar en una de las... Salió como 3 minutos de película. Si le suena el nombre de Pablo Guisa, pues ahí investiguen quién es. Salió 3 minutos el señor ahí como actor, ¿no? O sea, cumpliendo su sueño. O sea, tiene muchos fans. La pregunta es, ¿por qué tiene tantos fans, no? Yo me aboco a decir que Charles Band, como dijeron ahí en los comentarios, fue un gran impulsor del cine serie B en los 90s. Y junto con Troma, fue la compañía de cine independiente de fantasía más exitosa de esa década, ¿no? Haciendo tanto cine, vamos a hacerlo así, muy basura, como si lo quieren ver, como joyitas, o sea, y las locaciones, había locaciones hermosas, por ejemplo, a mí me gusta mucho Subespecies, que es una saga de vampiros, porque están filmadas en Transilvania, o sea, y el director de esas me parece que se llama Ted Nicolau, que es rumano, y entonces las locaciones son preciosas, ¿no? Y ese cuidado que ya todo es en computadora hoy en día, ¿no? Pero ese cuidado de la locación, del contacto con los fans, de hacer fans, ¿no? Creo que eso es una parte muy humana del merchandising, si lo quieren ver, que le funcionó muy bien a Full Moon, ¿no? En ese sentido. Bueno, ya para ir terminando, vuelvo a los comentarios. Por aquí decía el sabueso del Gore, que se nota que le gusta mucho Puppet Master. Se podría decir que Sutek, el demonio de la 4 y la 5, podría considerarse como el diablo, aunque él es de Egipto. Sí, pues es un demonio. Lo que pasa es que el diablo suena como muy cristiano. Ah, sí, no. Es un dios egipcio, Es, no es un dios egipcio, ¿no? pero sí es un demonio.
Y pues faltó un poco, a mí sí me faltó, no sé si de pronto en el cómic sí, pero como más desarrollado esa parte del demonio egipcio y de esta tribu, pues aunque los muestran ahí con sus muñequitos y los totem, y que Tulum estuvo en el Cairo y cómo le pasaron como el secreto, pero como algo más que tenga que ver como más con esa etapa de Egipto y de Súteco cuando le roba el secreto a esta tribu, porque por ahí como en la sexta, cuando vuelven a Tolón joven, pues eh, muestran a uno, trae, él como que manda unos enviados, alguien que como tres criaturas ahí y eso se ve pues súper mal. Ese maquillaje, no sé, parecen como los hombres grises, no sé si esta película se acuerdan o la vieron alguna vez, yo sé que es muy viejita esa película de Momo, la adaptación de Michael Ende, del libro de Michael Ende, que eran como los hombres del tiempo, pues es una película muy de fantasía y estas tres criaturas, que eran unos hombres como con traje y sombreros, se parecían mucho a como esa película de fantasía, me remitió inmediatamente a eso, entonces como que un demonio mandar como a tres, a tres personas de traje que parecían era como estos cobradores de tiempo en una película de fantasía, no me gustó para nada. Y por aquí dice algo más el sabueso del gore, hablando de Troma, como cameo se imaginan un crossover entre el Vengador Tóxico y las marionetas. Sí. Ay, no, Troma no. Así bien bizarro, pues sería como lo que hice, en tonalidad como sus propios cameos. Por ejemplo, hay dos propios personajes de Full Moon contra las marionetas, ¿no? Que es el Devil Toys, ¿no? Que es Devil Toys contra los Puppet Master. Hay uno que se llamaba, que también es bien raro, se llamaba Dollman, era un policía, Que es con Demonic Toys también. y que es con demonios, Hacen una con ¿no? Dolman con Demonic Toys. Entonces ahí hay unos cameos bien, de sus propios personajes de ellos, ¿no? Como lo que ahorita ya es muy normal en los universos de superhéroes, de DC, de Marvel. Lo primero también yo creo que ahí fue pionero Charles Band, ¿no? Pero pues, sería bien bizarro, ¿no? Pero a ver, con dinero, pues todo se puede, ¿no? A ver al rato. El Vengador Tóxico, más que va a haber remake, ¿no? Ya se va a estrenar remake del Vengador Tóxico, entonces pues vamos a ver si pues a lo mejor los juntan, no sé, ya depende de este señor de Troma, ahorita no recuerdo su nombre, con Charles Van, ¿no? Que son los señores de los derechos, ¿no? Lloyd, Pues yo creo Lloyd Kaufman de Troma. que yo creo que todavía también faltó algo sobre, bueno, ahí le estoy dando ideas a Charles Bank a volver a hacer más películas malas. O algún otro de spin-off por ahí de que faltó en el caso de Dolls, por ejemplo, la película de 1987 aparece un personaje que se llama Mr. Punch y ese personaje, que es un arlequín, es muy parecido a Jester y Jester es uno de los pues de las marionetas más subvaloradas que hay en la saga, porque pues Pedro me decía, por ejemplo, que en la tercera, en la segunda está triste, está deprimido, está mal, está, bueno, está ahí, lo único que hace es deprimirse. Luego, él nunca tiene un arma, que eso me lo decía pues Pedro, que por ejemplo, él no es una marioneta que quiera como asesinar ni nada, porque él no tiene un arma, y en una de las axis pues le dicen que lo mejor es que se quede en la casa. Entonces siempre lo dejan ahí relegadísimo. ¿No? Y qué bueno, el muñeco, si esto le da más este sentido de que no son como en el slasher clásico, ¿no? Como las armas, ¿no? Como Jason, ¿no? Que son máquinas de matar, sino son bien ambiguos, ¿no? O sea, Jester, como arlequincito, basado, como dices, en este muñeco de Mr. Punch, pues no, o sea, realmente no, si se dan cuenta, mata, no sé si a uno o dos, y de ahí, pues es como el que está triste, pues esa es su característica, o sea,
gira su cara y cambia de estado emocional y casi siempre está triste y pues es como de los más humanos, el cuate no quiere matar, ¿no? O sea, él es como el que anda atrás, ¿no? De todos ellos, ¿no? Pero también una cosa bien interesante, ese títere chiquito que dices que es Mr. Punch, que es un títere, un arlequín narizón que sale en Dolls, vuelve a aparecer en un cameo en Puppet Master 2, en el laboratorio, en el ático, este laboratorio que tiene secreto ahí Tulón. Ahí entre todas las marionetas que tiene ahí destartaladas, o hay un, digo, esto es como de fanático, ¿no? De que le hace la toma, le hace el screenshot de la toma, pero ahí está la marioneta de Mr. Punch, que en los chismes o mitos se decía que era de las favoritas de Charles Band, ¿no? Mr. Punch, el Arlequín. Pero sí, pues son ambiguos, ¿no? Esto es bien rescatable, ¿no? De la saga. Bueno, aquí dice el sabueso del God. Jester es como el relieve cómico, aunque en la quinta y sexta de la saga tiene un mazo y un puñal. Como en las primeras no tiene arma, el arma que se la dieron, si mal no recuerdo, empezó en las figuritas de Full Moon, tiene un como mazo de arlequín con picos, ¿no? Pero ese tipo de armas en las primeras tres películas salen. O sea, recordemos que los títeres armados eran Shih Tzu, tenía el que sale en la 3, el vaquero con las 6 pistolas, Blade, que tenía sus manitas de navaja, Tunneler, que tenía esta cosita que da vuelta, ¿no? En la cabeza, y pues Lich Woman, sus sanguijuelas, ¿no? Y Pinhead, que pues era el fuerte, sus brazos, ¿no? Pero de ahí él no tenía ningún arma y era muy débil, o sea, si te dan cuenta. Y después, posteriormente, le dieron armas, yo creo que para unirse a este rollo de que todos matan, ¿no? Pero en un principio no tenía ningún arma, ¿no? En la tercera, donde Tulón habla de quiénes eran, a quienes metió la conciencia en las marionetas, se refiere a que era un bibliotecario. Seguramente puede ser como el intelectual. Y siempre lo vemos en muchas escenas que es como el que habla, el que calma, el que señala, el que intenta comunicarse. Claro. Sí, o sea, es muy emocional en ese sentido. Digo, yo los tengo ahorita tengo todos en la colección, ahorita va el momento de presumir. Y él tiene el muñequito, déjenme, a ver, voy y se los traigo de una vez, ya que finalizamos el programita, así como para que lo vean. Sí, bueno, entonces nos vamos despidiendo de una vez porque si no nos quedamos aquí hablando de cada una de las marionetas, que es muy interesante todavía, aún con tantos años, que esta saga todavía Arma, pero, sí, vámonos despidiendo, ¿no? Porque no vamos a estar hablando de... mostrando todos los muñequitos, va a desordenar el cuarto por estar presumiendo muñequitos de colección. Bueno, antes de irnos, pues recuerden que esta semana todavía hay programación. Mañana viene Fangornillo a las 8:30 con un programa sobre videojuegos. Y pues ya la próxima semana seguramente vendrán muchos más programas de Twitch. También recuerden que tenemos un cine club presencial en Cristo Rey los viernes a las 5 de la tarde. Entonces también para que se animen a ir por allá. Y bueno, muchas gracias a Pedro por haber aceptado la invitación, por estar por acá. Gracias a ustedes, Caro, y a todos los que nos están viendo. Recuerden, Fantasmagoría Colombia es sinónimo de calidad. Dense una vuelta a sus redes sociales para que vean todas las actividades que tienen. Y a mí me encuentran en redes sociales como Pedro Alejandro González Villegas, por si quieren platicar, comentar, compartir cosas de fantasía, horror y ciencia ficción. Ahí andamos. Bueno, y muchas gracias a todos y a todas por
estar y quedarse todo este ratico conectados. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa especial de alguna de las sagas. Muchas gracias. Buenas noches.